Bien, estamos en la página número 10 del cuadernillo, donde vamos a encontrar el cuestionario sobre geometría. Bien, en este cuestionario hay un par de preguntas al comienzo que nos dicen qué es un punto en el plano, un segmento, una recta y una semirrecta. Incluso nos pregunta sobre el paralelismo y la perpendicularidad. Así que vamos a definir estos conceptos, ¿bien? Y después vamos a pasar a los demás conceptos que nos están preguntando qué es un polígono y cuántas dimensiones tiene y lo demás. Vamos a definir en principio lo que es el punto, ¿sí? ¿Qué es un punto? Bien, vamos a definir que un punto es lo que se conoce como el ente fundamental de la geometría, ¿sí? El ente fundamental de la geometría. Vamos a decir que el punto no tiene dimensión, ¿sí? No tiene dimensión, o sea que si no tiene dimensión, ¿qué va a pasar? No tiene un largo, no tiene un ancho, ni tampoco un alto, si no lo voy a poder medir. Eso es lo que significa que no tiene dimensión, que es adimensional. Lo vamos a simbolizar de esta manera, ¿sí? Va a ser como un puntito. Eso es el punto. Es un punto. ¿Bien? Y si se fijan, por más que tenga una regla o lo que quiera, no lo voy a poder medir, ¿sí? Otro concepto que aparece es el de segmento. ¿Bien? Segmento. ¿Qué es un segmento? Un segmento va a ser una sucesión de puntos, ¿sí? De puntos alineados. Tienen que estar alineados para formar un segmento. Y la particularidad que tiene el segmento, ¿sí? Es que tiene un origen y un fin. Es decir, que va a tener extremos, ¿bien? Es decir, que tiene extremos, ¿bien? Y si tiene extremos, ¿bien? Tiene una dimensión, además, ¿sí? Vamos a poner acá, tiene una dimensión. Tiene una dimensión, o sea que lo voy a poder medir, ¿sí? Vamos a poner, entre paréntesis, tiene un largo. Y es medible, vamos a indicar. ¿Qué quiere decir que sea medible? Que se va a poder medir. Se puede medir. ¿Cómo lo vamos a representar? Bien, va a ser una cosa de este tipo, así. Bien, un segmento. Esto es un segmento y lo puedo medir. Puedo tomar esa longitud. Bien. Otro concepto que es fundamental es el de recta. Bien, ¿qué es una recta? ¿Cómo la vamos a definir a una recta? Una recta es una sucesión de puntos alineados que no tiene ni principio ni fin, ¿sí? A contrapartida, a diferencia del segmento, la recta no tiene un origen y tampoco tiene un fin, o sea que no tiene extremos, ¿bien? Entonces vamos a indicar que es una sucesión de puntos alineados. Vamos a poner así, es una sucesión infinita de puntos alineados. Sin origen ni fin. ¿Bien? De modo que si no tiene un origen o no tiene un fin, tiene una longitud indefinida. Tiene una longitud indefinida o infinita. ¿Sí? También se dice de esa manera, que es infinita. ¿Bien? Por lo general,
para representar la recta, lo vamos a hacer con una cosita de este tipo, ¿bien? Sería como un segmento, pero vamos a poner flechitas en los extremos, ¿bien? Vamos a poner también que tiene una dimensión, ¿sí? Pero es, digamos, no medible, ¿bien? Que ya pusimos de que tiene una longitud infinita. Bien, el otro concepto es el de semirrecta. Semirrecta. Si una recta no tiene principio ni fin, ¿bien? Una semirrecta sería como lo que podríamos pensar como la mitad de una recta, ¿bien? Entonces, vamos a decir que es una sucesión infinita de puntos alineados, ¿bien? Eso va a repetirse, va a ser igual, pero a diferencia, el otro va a tener un origen, ¿sí? Entonces, vamos a indicar que es una sucesión infinita de puntos alineados con un origen, ¿sí? Pero sin fin, ¿bien? Sin un fin. O sin un final, ¿bien? Esto es lo que vamos a definir como una semirrecta, ¿bien? Entonces, también tiene una dimensión, ¿sí? Y tiene un largo no medible, ¿sí? Tiene una longitud tampoco, y tiene una longitud indefinida. Vamos a indicar si tiene. Indefinida, ¿bien? Bueno, ¿cómo lo vamos a representar? Vamos a representar con una, sería como un segmentito, pero con una sola liñita, ¿bien? Con una sola liñita lo vamos a representar. Ahora le voy a hacer el dibujito de cómo sería ese. Va a ser algo así, miren. Algo ahí, ¿bien? Tengo el extremo, ¿sí? El origen, y el final, que lo vamos a representar como con una flechita, ¿sí? Esa flechita indica que eso continúa, ¿bien? Justamente que no tiene final. Bien. Estos son los conceptos bastante básicos y tendremos que ver lo que es el concepto de perpendicularidad y paralelismo. ¿Bien? Que sean paralelas. ¿Qué significa que sean paralelas dos rectas o dos segmentos? Bien, el concepto de paralelismo va a indicar que dos segmentos o dos rectas o dos semirrectas tienen la misma dirección, o sea, van para el mismo lado, por más que uno los prolongue, los proyecte, no se van a cortar, ¿sí? No se van a intersecar bajo ningún momento. ¿Dónde podemos ver este concepto de paralelismo? Por ejemplo, en una puerta, ¿sí? Podemos ver que los lados opuestos son paralelos, de alguna manera, ¿bien? Para indicar que dos rectas, o dos segmentos, o dos semirrectas son paralelas, tienen que tener la misma dirección, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces vamos a poner dos rectas, segmentos, ¿sí? Son paralelos cuando tienen la misma dirección. Vamos a indicarlo de esa manera, ¿bien? Entonces, ¿cómo sería esto? Bien, podemos indicarlo de esta forma. Ahí podría tener como un segmento, y otro segmento que sea paralelo a ese, va a ser algo así. Por más que los prolongue, ¿sí? No los voy a poder, no se van a cruzar en ningún momento, ¿sí? Tienen la misma dirección. Y el concepto de perpendicularidad,
Estos se van a cortar, pero se van a cortar de una forma especial. Bien. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Es cuando dos rectas o dos segmentos o semirrectas se intersectan, pero van a formar entre sí un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la puerta, ¿sí? Dos lados, ¿sí? Los que son consecutivos, ¿bien? Esos forman un ángulo recto, ¿bien? Entonces, perpendicularidad. Vamos a indicar que dos rectas o segmentos, ¿bien? O semirrectas. Yo voy a poner rectas y segmentos, pero podrían poner también semirrectas. Son perpendiculares cuando se intersecan, se cortan, ¿sí? Vamos a poner así un ángulo recto, ¿bien? Un ángulo de 90 grados. Eso sería. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Vamos a poner el acento. ¿Bien? Bueno, vamos a ponerlo como ejemplo. Como por ejemplo sería algo así. Tendría como si fuera un segmento ahí, y el otro tendría que ser algo ahí. ¿Bien? Entonces, el ángulo que queda delimitado acá, por ejemplo, es un ángulo recto. Un ángulo recto se simboliza por lo general como con un cuadradito, ¿sí? Sería como poner un cuadradito ahí. Lo vamos a poner así. Un cuadradito. Y lo que se le hace a veces es ponerle un puntito adentro para indicar que ahí tengo un ángulo recto. ¿Bien? Ese es el concepto de perpendicularidad. Cuando dos segmentos o dos rectas o una recta y una semirrecta se cortan formando un ángulo recto. ¿Bien? Y como observamos, quedan 4 ángulos rectos. ¿Sí? Quedan 4 ángulos rectos. Bien, esos son los conceptos fundamentales. ¿Qué puede pasar? Vamos a ver ahora cuando tengamos segmentos consecutivos. ¿Bien? Cuando tengamos segmentos. Bien, decíamos que teníamos segmentos consecutivos. Los segmentos consecutivos, ¿sí? Van a formar figuras. ¿Bien? Puedo tener figuras de este tipo. Vamos a suponer que son, me quedan todas rectas, ¿sí? Que quedan segmentos. Tenemos figuras de ese tipo, ¿bien? Entonces, las primeras, las que tenemos aquí, se llaman poligonales abiertas. ¿Por qué? Porque los extremos no se están juntando. Estas serían poligonales abiertas. Mientras que estas que tengo acá, ¿sí? Serían poligonales cerradas. Bien, dentro de las cerradas vamos a tener figuras planas, si vamos al caso. Estas figuras planas tienen 2 dimensiones, ¿sí? Porque van a tener un largo y un ancho. Es decir, que van a ocupar, de alguna manera, una superficie en el plano, ¿bien? Porque queda delimitada o encerrada una superficie. En las poligonales abiertas, ¿sí? Esa superficie no queda delimitada, porque fíjense que están justamente los extremos abiertos, si no se tocan, y no encierran nada, no encierran ninguna superficie. En cambio, estas otras sí encierran una superficie, ¿sí? Delimitan un sector, una región. Dentro de estas de las cerradas, tenemos 2 conceptos, que son los polígonos
convexos, y los polígonos cóncavos, ¿bien? Los que son de esta forma son polígonos cóncavos. ¿Por qué van a ser cóncavos? Porque si ustedes van como siguiendo el borde de la figura, fíjense, siguen el bordecito, acá están como por fuera, pero que en este caso estarían como metiéndose dentro de la figura, ¿bien? Y el ángulo interior que tienen aquí, ese ángulo interior, es un ángulo mayor a 180 grados, ¿bien? El ángulo que queda aquí es mayor a 180 grados. Entonces, por eso es un polígono cóncavo. Los demás, los ángulos interiores, ¿sí? Estos ángulos de aquí, son menores a 180 grados. Por esa razón, se dice que son polígonos convexos. ¿Bien? Esos ángulos de ahí son menores a 180 grados. Por eso son polígonos convexos. Y como todo polígono convexo, sí, o poligonal cerrada, vamos a decir que tienen una superficie, o encierran una superficie. Corregir. Nosotros vamos a usar una figura que se llama cuadrado. ¿Bien? Nos vamos a centrar en el cuadrado. Esa figura se llama cuadrado. ¿Bien? Y es la que vamos a usar nosotros. En la cual nos vamos a centrar. ¿Qué particularidad tiene este cuadrado? Que los lados, ¿sí? Los lados de esta figura son congruentes, se llama, los lados de esta figura del cuadrado, porque tienen la misma longitud. Todos tienen la misma longitud, los lados de este cuadrado. Eso es lo particular de esta figura, que todos sus lados tienen la misma longitud. ¿Bien? Y el ángulo que forman dos lados consecutivos son rectos. ¿Bien? Todos los ángulos que se van formando dentro de esta figura son rectos. En el punto 4, ¿sí? Acá, nuestro punto 4 dice, bueno, la expresión para determinar el área o superficie en un cuadrado, teniendo en cuenta que es definido como un polígono regular, ¿sí? Sus lados tienen la misma longitud, es decir, que tanto su base como altura coinciden en longitud. Entonces, la descripción que emplearemos para el cálculo de su área, o para definir qué porción del plano ocupa el mismo, es área es igual a L por L. ¿Sí? Cuando ustedes tengan una figura, que le voy a dibujar yo ahora, ¿bien? Eso podría ser un cuadrado. ¿Bien? Entonces, sabemos que el cuadrado tiene la particularidad de tener todos sus lados congruentes, ¿sí? O que tienen la misma longitud. Entonces, para calcular el área o la región encerrada por este cuadrado, vamos a hacer así. En vez de poner base por altura, ¿sí? Como se pone habitualmente, vamos a, en vez de poner de esa forma, vamos a poner lo siguiente. El área va a ser igual a ¿quién? Al lado por lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la base como la altura coinciden en longitud, ¿bien? Y esa va a ser la expresión que vamos a usar para determinar el área de un cuadrado. También podemos tener el concepto de superficie, ¿sí? Ese concepto de superficie es hacer L por L también, ¿sí? Para el cuadrado. ¿Qué diferencia hay entre área y superficie? Bueno, la diferencia que van a encontrar es que vamos a tener ahora, comentamos el cuadrado, ¿sí? Vamos con el cuadrado
Y sabemos que para calcular su área o superficie, vamos a multiplicar lado por lado. ¿Bien? Bueno, eso es con dos dimensiones, ¿sí? El cuadrado es una figura que tiene dos dimensiones. ¿Qué pasa si vamos a una dimensión más? ¿Bien? Vamos a tener, como quien dice, un largo, un ancho y un alto. Si nos vamos a una dimensión más, vamos a tener una figura, un cuerpo, mejor dicho, ahora, de estas características. ¿Bien? Voy a ampliar un poquito más. Esta figura, ustedes ven acá, este cuerpo, se llama paralelepípedo recto. Es lo que comúnmente conocemos como la caja de zapatos, la cajita de té, ¿bien? O una habitación. Por ejemplo, el aula donde solemos estar, ¿bien? Es un paralelepípedo mucho más grande, ¿bien? Donde tiene un largo, tiene un ancho y tiene también un alto, ¿bien? Las paredes se van a llamar caras, ¿bien? Tanto las paredes como el suelo y el techo, ¿sí? Si nos referimos al aula, donde estamos siempre, las paredes y el techo y el suelo van a ser las caras. Los rincones, ¿sí? Donde se juntan dos paredes, por ejemplo, ¿bien? Eso se va a llamar arista, ¿bien? Arista. Y el rinconcito donde se junta, por ejemplo, dos paredes y el suelo, o las dos paredes y el techo, ese puntito lo vamos a llamar vértice, ¿bien? Entonces, un paralelepípedo, ¿sí? Los elementos fundamentales de este cuerpo van a ser las caras, que van a ser como quien dice las paredes del aula, y después vamos a tener las aristas, que vendrían a ser donde se intersecan o donde se juntan dos caras, ¿bien? Y después tenemos el vértice, que es donde se juntan, como quien dice, tres caras, en este caso. O bien tres aristas, donde se juntan, ahí tenemos un vértice, ese puntito. Nosotros vamos a trabajar con un paralelepípedo recto especial, ¿bien? Que vamos a llamar cubo o hexaedro regular. ¿Bien? Cubo o hexaedro regular. Esa figura, ¿bien? Las voy a tratar de dibujar al costadito. Va a ser algo así, miren. Las voy a dibujar aquí. Vamos a dibujar como quien dice un cuadrado, ¿bien? Les voy a enseñar a dibujar este paralelepípedo regular, ¿sí? Este cubo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a dibujar un cuadrado y después vamos a dibujar como otro cuadrado detrás, ¿bien? Que sea del mismo tamaño que el que dibujamos primero, ¿bien? Vamos a dibujarlo así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es unir los vértices, ¿bien? Vamos a unir este vértice que tenemos aquí con el de aquí atrás. Ahora vamos a unir este otro con este otro. Vamos a unir este de aquí con este de aquí atrás. Y vamos a unir este con este. ¿Bien? Vamos a unir esos vértices. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, les cuento. Vamos a como borrar un poquito las linitas que teníamos de atrás, de hacer que estas rayitas no se verían. Este lado no se vería. Entonces, como no se vería, le vamos a hacer esa sensación para que me dé la tridimensionalidad, ¿sí? Para que sea un cuerpo tridimensional. Entonces ahora ya tengo este cubo. ¿Qué característica tiene este cubo? Las aristas, ¿sí? Las aristas, todas tienen la misma longitud, ¿sí? Todas las aristas van a tener la misma longitud. La que me hace de largo, la que me hace de ancho, ¿sí? La de la profundidad, todas tienen la misma longitud. Entonces, yo ahora estoy teniendo lo que se llama un cuerpo tridimensional, ¿sí?
estoy teniendo un cuerpo tridimensional. Ese cuerpo tridimensional, su superficie, su volumen, ahora va a tener un volumen este cuerpo tridimensional. Porque tiene lo que sería un ancho, un largo y un alto. O un frente, una profundidad y una altura. ¿Sí? Entonces, para calcular la porción de espacio que ocupa, en la figura plana podríamos calcular una superficie. Ahora, yo no voy a calcular una superficie. ¿Por qué razón? Porque ahora tengo un cuerpo, ¿sí? Está ocupando o delimitando un espacio. Entonces tengo un volumen. Para calcular ese volumen, ¿sí? Para calcular ese volumen, en una figura de este tipo, se multiplica lo que es la medida del frente, ¿sí? Por la profundidad, por la altura, ¿sí? Esos son los pasos a seguir para calcular o determinar el volumen. El tema es el siguiente, que ahora el frente, la profundidad y la altura tienen la misma longitud, ¿sí? Entonces, si tienen la misma longitud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar cada una de esas letras por la misma, que sería la arista, que todas son la misma y coinciden. Así que para calcular el volumen de un cubo, ¿sí? O de un hexaedro regular, también es el nombre que recibe, se multiplica arista por arista por arista. ¿Bien? Esa es la fórmula que vamos a usar para determinar el volumen de un cubo. ¿Sí? Si continuamos un poquito más, nos dicen, bueno, el punto 10 dice, según las expresiones que hemos deducido en el ítem 4 y 9, podemos decir que la superficie de un cuadrado, cuyo lado mide 6 centímetros, es hacer 6 centímetros por 6 centímetros, 36 centímetros cuadrados. Bien. Vamos a resolverlas, a estas situaciones. Vamos a ir a las páginas en cuestión. Donde teníamos el trabajo de geometría. Bien. Bueno, en la página 11, teníamos ese punto 10, dice, según los datos e información que has logrado encontrar, responde. ¿Qué superficie tendrá un cuadrado si se sabe que su lado mide 6 centímetros? Bien, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esto? De la siguiente manera. Vamos a tener un cuadrado. Vamos a dibujarlo, el cuadrado. Bien. Y sabemos que el lado, la longitud del lado, son 6 centímetros. Y como es un cuadrado, todos los lados miden 6 centímetros. ¿Sí? Todos miden 6 centímetros. Entonces, vamos a ponerle 6 centímetros a cada uno. No hace falta, ¿sí? No hace falta. Pero se lo vamos a poner para identificar. Entonces, ¿cómo se calcula la superficie o el área de un cuadrado? En este caso vamos a calcular superficie, ¿por qué? Porque el lado nos dice que son 6 centímetros. Si me dijeran que el lado es 6, ¿sí? Sin las unidades, vamos a calcular el área. Pero como me dicen que el lado mide 6 centímetros, vamos a determinar su superficie. ¿Bien? Entonces, la superficie, en este caso, sabemos que es hacer lado por lado. ¿Bien? Lado por lado. Bien, pero ¿cuánto mide el lado? Mide 6 centímetros. Entonces, la superficie va a ser así. 6 centímetros por 6 centímetros. Entonces, vamos a hacer así. 6 por 6 me queda que es 36. Y como tengo centímetro por centímetro y sabemos que es una superficie, le vamos a indicar de esa forma, centímetros cuadrados. ¿Bien?
Más adelante vamos a trabajar un poquito mejor con esto de los centímetros cuadrados o los metros cuadrados. Pero por ahora vamos a indicarlo de esa forma. Y entonces, una vez que ya dijimos, bueno, la superficie son 36 centímetros cuadrados, ese resultado lo voy a recuadrar. ¿Bien? Ese era el A. ¿Bien? El A se desarrollaba de esa manera. El B, que tienen ahí, le dice, bueno, ¿cuál será el volumen de un cubo si se sabe que su arista mide 4 centímetros? ¿Bien? Acá el volumen me está diciendo que tengo un cubo, ¿sí? El cubo. Así que vamos a dibujar el cubo. Bien, ¿cómo lo dibujamos? Hacemos un cuadradito, después hacemos otro cuadradito de la misma dimensión, ¿sí? Y vamos a unir los vértices correspondientes. Unimos ahí, unimos ahí, unimos ahí y unimos ahí. Bien. Una vez que unimos, le voy a hacer, vamos a borrar un poquito la niñita que tengo como quien dice atrás. La voy a borrar como para darle esa sensación de que esa parte no se ve. ¿Bien? Bueno, ¿qué sabemos de este cubo? Sabemos que este cubo tiene las aristas que miden 4 centímetros. ¿Bien? Todas miden 4 centímetros. Todas las aristas de este cubo miden 4 centímetros. ¿Bien? Así que vamos a poner arista igual a 4 centímetros. Bueno, ¿cómo se calcula el volumen de un cubo? El volumen de un cubo lo vamos a calcular haciendo así, multiplicando la arista por la arista por la arista. ¿Bien? El tema es que la arista de este cubo la conocemos. ¿Y cuántos es? 4 centímetros. Entonces vamos a hacer así, 4 centímetros por 4 centímetros por 4 centímetros. De multiplicar nos va a quedar así. 4 por 4 es 16. Y 16 por 4, 64. Y como es un volumen, vamos a indicar que son centímetros cúbicos. Vamos a indicar de esa manera. ¿Bien? Y ahora, una vez que llegamos a ese resultado, lo vamos a recuadrar. ¿Bien? Siempre que lleguemos a un resultado en matemáticas, vamos a recuadrarlo. ¿Bien? Y ahí está. Ahí quedaría. ¿Sí? Ese es el volumen de ese cubo, 64 centímetros cúbicos. ¿Bien? Bueno, hasta acá, digamos, era lo que era el práctico de investigación. ¿Sí? Si ustedes después continúan y pasan a la página siguiente, ¿sí? Tienen lo que sería el trabajo práctico número 2. Si continúan, está el trabajo práctico número 2. ¿Sí? Bueno, en el trabajo práctico vamos a encontrar algunas situaciones problemáticas, que son las dos primeras, las dos iniciales. ¿Sí? Entonces, en la primera, dice, hace unos años atrás, ¿sí? Cuando fui a un pueblo de visitas, noté una situación muy particular. Y fue la siguiente. Este pueblo tenía 4 manzanas y en cada cuadra había 4 casas. Y en dichas casas vivían 4 personas. Entonces pregunta, cuántas cuadras, tenía el pueblo? ¿Cuántas casas tenía el pueblo? ¿Y cuántas personas vivían en dicho pueblo? Bien. Cuando me refiero a manzana, me refiero al territorio o a la región, digamos, urbana delimitada por cuadras. ¿Bien? Va a ser algo así. Es como un cuadradito. Eso sería como quien dice una manzana, la representación gráfica de una manzana. ¿Bien? Algo así. Dice que este pueblo tenía 4 manzanas. ¿Sí? 4 manzanas. Y dice que en cada manzana, ¿sí?
vamos a suponer que tenía 4 cuadras cada manzana, y en cada cuadra había 4 casas. Entonces, si había 4 casas, vamos a dibujarlas de alguna forma, vamos a hacer como un esquema, ¿bien? No hace falta que dibujemos las casas, pero sí que realicemos una especie de esquema, ¿bien? Y con estas rayitas voy a indicar lo que es cada casa. Y se sabe que en cada casa viven 4 personas, ¿bien? 4 personas por casa, ¿bien? Entonces, si quiero saber la cantidad de cuadras que tiene el pueblo, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer, por ejemplo, 4 por 4. ¿Por qué 4 por 4? Porque tengo 4 manzanas y cada manzana tiene 4 cuadras. Bien, entonces hacemos 4 por 4 y eso nos queda que son 16 cuadras. Si quiero saber, por ejemplo, la cantidad de casas que tiene el pueblo, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar 4 porque son las manzanas, por 4 que son las cuadras que hay por manzana, y por 4 que son la cantidad de casas que hay por cuadra. Eso nos queda que es 64, por ejemplo. ¿Bien? Son 64 casas. ¿Bien? Bueno, y si queremos saber la cantidad de personas que vivían en el pueblo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar así, diciendo que tengo 4 manzanas multiplicadas por 4 cuadras que tiene cada manzana, multiplicadas por 4 casas que tiene cada cuadra, multiplicada por 4 que son las personas que viven en cada casa. Y entonces tenemos 4 por 4 es 16, por 4 es 64, por 4 256 personas. ¿Bien? Van a vivir en este pueblo. Bien. La pregunta después, la que sigue, la 4, me dice, plantea una situación cuya característica sea similar a la planteada anteriormente, pero con la diferencia de que se trate de un pueblo que tenga 3 manzanas, tales que esas manzanas sean de 3 cuadras cada una, en las cuales haya 3 casas, y por cada una de esas viviendas vivan 3 personas. Entonces, vamos a tener figuras de este tipo, ¿bien? Nuestro pueblo va a tener manzanas de esta forma, ¿sí? Van a ser manzanas de forma triangular, ¿sí? Nos va a quedar algo así. Ahí está, ¿bien? Después me dice, bueno, que en cada una de esas cuadras hay 3 casas. 1, 2, 3. Bien, vamos a suponer, lo voy a hacer con uno solo, con un solo triangulito. Bien. Y después me dice que en cada casa viven 3 personas. O sea, 3 personas por casa. Bien. Ahí también me van a pedir que identifique cuántas cuadras hay, ¿sí? Cuántas casas y cuántas personas viven en dicho pueblo. Y en la siguiente situación, ¿sí? En la siguiente situación me dice, ¿cómo será la situación si fueran 5 manzanas que consten de 5 cuadras y por cada cuadra haya 5 casas? Y en dichas viviendas vivan 5 personas. Ahí en ese caso, ¿sí? Ahí en ese caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una figura que sea de esta forma. ¿Bien? Van a tener esa formita las manzanas en este pueblo. ¿Bien? Porque ahora tienen 5 cuadras. Van a hacer algo ahí. ¿Bien? Esta figura se llama pentágono. ¿Y qué me dice del pentágono? ¿Bien? Bueno, me dice que en cada cuadra hay 5 casas. Bien, entonces tenemos que en cada cuadra vamos a suponer que cada una de estas rayitas son las casas. Bien.
Bueno, y sabemos que en ese pueblo, ¿sí?, hay 5 personas por casa. ¿Bien? Y después tendrán que responder cuántas cuadras tiene ese pueblo, cuántas casas hay y cuántas personas viven en ese pueblo. ¿Bien? Eso va a ser como tarea para después realizar. La actividad número 1, el trabajo práctico número 2. ¿Bien? Lo otro que les di fue como teoría. Por ahora van a tener que desarrollar esas actividades. Esta de acá. ¿Bien? Y lo que pueden hacer es leer lo que es la leyenda del juego del ajedrez. ¿Sí? La leyenda del juego del ajedrez es lo que está a continuación. Esto sería una lectura interesante que la puedan hacer para después la actividad que sigue. Esto es lo que se van a quedar como tarea. Resolver la situación 1 y leer el ejercicio o la actividad número 2, que es la leyenda del juego del ajedrez.